Buenas tardes, estamos aquí hoy con Eduardo Sáenz de Cabezón, que nos acompaña hoy en esta pequeña entrevista que estamos haciendo. Y bueno, es un gran matemático que tiene un canal de YouTube con 1 millón de seguidores casi, o más, diría yo. Más, ¿no? Es que la última vez que lo vi creo que era 1 millón. Así que, bueno, ¿qué tal tu estancia por aquí? ¿Qué tal por las islas? ¿Qué te está pareciendo? Bueno, pues siempre bien, las islas siempre bien. Bastante ocupadito, que son cosas que pasan cuando uno pega un viaje y bueno, quiere aprovechar para ver a amigos, aparte de trabajar y todo eso. Pero muy contento, muy bien. Ah, así que habías venido más veces a las Canarias. Sí, muchas veces. Ah, bueno, entonces ya imagino que conocerás un poco. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, qué has estudiado, dónde eres. Pues soy Eduardo Sáenz de Cabezón, de Logroño, y me dedico a las matemáticas. Soy doctor en matemáticas, digamos, y me dedico a investigar en álgebra computacional. Vale. Y aparte, pues doy clase también en la universidad de La Rioja, en Logroño. Ah, pues mira qué bien, oye. Pues bueno, ya que nos estás diciendo que ¿por qué has decidido estudiar matemáticas? Es decir, ¿dónde sale esa inquietud? ¿Surgió? ¿Por qué? No sé. De pequeño me daba igual un poco las matemáticas. O sea, me gustaba estudiar todo, pero no era que tenía así como un niño así orientado a las matemáticas de pequeño, ni de adolescente tampoco. O sea, me gustaban las mates, pero Vale. mi asignatura favorita era gimnasia. O sea que, Ah, mira. o literatura me gustaba mucho también. Bueno, todo eso, física mucho. Ajá. Pero empecé a programar con un ordenador pequeñito que se llamaba Spectrum cuando tenía 12 años, 13 años por ahí. Y me gustaba eso. Entonces luego, después de cuando acabé el instituto, quería hacer alguna cosa de informática o así, pero no había carrera de informática como tal claro. en mi uni, porque en Logroño no había. Y entonces pues me dijeron que había como una especialización en matemáticas y me metí a matemáticas y me gustó mucho. Ah, pues mira, qué curioso, vaya. Entonces, ¿y álgebra computacional por qué? ¿Por qué decidiste especializarte? ¿Fue simplemente por afinidad o...? Bueno, supongo que sí, porque cuando yo empecé la tesis la hice, estaba con un profe de topología, haciendo cosas de homología, y surgió una oportunidad de ir a hacer un proyecto con un profe en Alemania, y entonces pedían a alguien que supiera programar, que supiera algo de topología algebraica, entonces pues yo fui para allá, y ahí me metí en el tema que luego fue de mi tesis, que tiene que ver con una cosa que se llama homología de COSUL, y entramos a meterle ahí a ese tema y yo me quedé en él. Y me quedé con cosas que tienen que ver con combinatoria, con álgebra conmutativa y con hacer computación. Ah, claro, al final te gustó y te quedaste en esa rama. Sí. Oye, pues qué curioso. Vale, hay una pregunta que me gustaría hacerte también, y es que está el tema de que las matemáticas, cuando somos pequeños, hay gente que le tiene como ese miedo, ¿no? A aprenderlas, a disfrutar de ellas en sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Es decir, ¿por qué crees que surge este miedo desde que somos chiquititos a las matemáticas? Pues yo creo que hay muchas razones. Hay razones ambientales, digamos, que parece como que las mates son súper difíciles, las mates son para listos, no sé qué, o fíjate. O sea, y esto parece que lo tiene todo el mundo ahí, porque hay como un trauma generalizado con las matemáticas. Luego también ocurre que la experiencia a veces en la escuela no es muy positiva con respecto a las matemáticas. A veces porque no vemos las matemáticas que tengan relación con nada más que con la clase de matemáticas. Y a veces porque las mismas profes no se sienten seguros con las matemáticas, la gente de primaria no se siente muy seguro con las matemáticas, entonces ahí hay una dificultad también, eso va cambiando, por suerte. Y luego también, bueno, pues hay dificultades intrínsecas de las matemáticas, ¿no? Yo creo que podría haber una experiencia más positiva de la gente en la escuela. Claro, y de ahí, claro, también podríamos relacionarlo, ¿no? Con un poco cómo fomentar el interés a la gente, en el mundo académico en sí, cómo fomentar ese interés por las ciencias, ¿no? Imagino que un poco lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que a mucha gente le interesa las ciencias, le podrían interesar si le entráramos por un buen lugar, ¿no? A veces no todos lo necesitamos que nos interese en la escuela, pues ojalá nos interesen cuantas más cosas mejor, pero después también seguro que todos tenemos cosas que nos han interesado después de la escuela. Hay gente de mayor que le gusta ponerse a hacer pintura o que de repente le gusta leer libros de historia o cosas así, que a lo mejor en la escuela no le gustaban demasiado, pero también ocurre con las ciencias. Entonces, para mí, lo importante es que les quitemos drama y que veamos que es una cosa como mucho más variada que hacer divisiones con decimales. Que no es tan complejo como nos lo pueden llegar a plantear. Sí, es muy complejo, o sea, hay matemáticas muy complicadas, eso es así, hay matemáticas complicadísimas, pero hay muchas matemáticas que están al alcance de todo el mundo y que además están al alcance de que la gente las pueda disfrutar. Yo qué sé, yo lo comparo muchas veces con correr.
ganar una maratón olímpica es muy complicado. Disfrutar de correr no es tan complicado. Eso es verdad. Uno puede disfrutar de correr con sus amigos y no necesita ganar una maratón olímpica. Entonces, hay parte de las matemáticas que son muy difíciles, es verdad. Pero no todo el mundo necesita dedicarse profesionalmente a eso. Ah, vale, pues, oye, curioso punto de vista, la verdad. Y bueno, pues ahora también un poco, cambiando un poquito de tema, hemos buscado y te hemos visto que también, aparte de estar, pues, graduado en matemáticas, también tienes un grado en teología. ¿Eso a qué se debe, esta curiosidad? Bueno, yo estudié teología cuando tenía, pues, que 19 años o por ahí, pues hice la carrera de teología un poco para ser cura o algo así, ¿no? Ajá. Pero bueno, luego ya vi que no era mi vida, pero acabé la carrera, hice la teología entera y después terminé matemáticas y ya me dediqué a las O matemáticas. sea, empezaste en teología y luego saltaste a matemáticas. Hice primero de mates, luego me fui a teología y luego volví a mates y ya me quedé en matemáticas. Y de ahí ya fue cuando, después de acabar, pues empecé el doctorado y todo eso. Ah, vale. Ah, qué curioso, vaya. Pues bueno, y esto también son como preguntas variadas, un poco más bien de interés, y es como, ¿qué fue lo que realmente te llevó a la idea de crearte un canal de YouTube para esa divulgación científica? O sea, ¿de dónde surgió la idea? Es que no fue idea mía. Eso fue idea derivando de una productora. Entonces, vale. yo tenía un espectáculo de humor científico con Big Bang, pues, por ejemplo con Javi Santolaya o con vale. Viol, Elena, con Ricardo Moure, todos estos. Y me propusieron, alguien que les vio actuar, me propuso hacer una charla de estas TEDx en Argentina y fui allí. Esa charla tuvo mucho éxito, la subieron a la plataforma de TED de verdad, que yo no sabía que eso tenía tanta repercusión, pues la vio un montón de gente, millones de personas, y entonces me hicieron muchas propuestas. Y una de las propuestas fue, una productora me decía que querían hacer un canal de matemáticas y que les gustaba cómo yo explicaba, cómo hacía las charlas y que sí, a mí me molaba eso. Y yo les dije que sí, pero que yo no quería hacer un canal de clases de matemáticas. Yo no quería enseñar a hacer integrales o a hacer sistemas lineales, nada de eso, ¿no? Yo quería hacer un canal, pues lo que decía antes, ¿no? De cultura matemática, de disfrutar de las matemáticas. Vale. Les pareció bien y así empezó derivando. Así que realmente fue una propuesta. Yo no tenía un plan para hacer divulgación de las matemáticas ni nada de eso. O sea, ellos te ofrecieron el plan de tener un canal de, bueno, en este caso matemáticas, divulgación científica, donde ellos prácticamente pues te lo gestionaban todo y eso sigue siendo así. Hay un cámara, hay sonidistas, hay una productora que se encarga luego de la edición del vídeo. Es que si yo tuviera que hacer eso, pues no me podría dedicar a la investigación, seguramente. Vaya, vale, pues qué curioso, qué guay, qué divertido, oye. Sí, para mí es un lujo eso. Oye, pues sí. Pues bueno, vamos ahora a hablar un poquito del taller que vas a dar ahora en el Congreso, en el CECINF, sobre computación cuántica. Y seguramente muchos de los oyentes y de los estudiantes que te estamos viendo ahora mismo, pues no sabemos a ciencia cierta qué es realmente la computación cuántica, porque suena como algo de magia, prácticamente. No, la computación cuántica es una idea que tuvo Feynman y Deutsch, yo creo que por los años 80 o antes, de tratar de hacer un esquema de computación, un paradigma de computación, basado en las propiedades cuánticas de la naturaleza. Entonces, pues la naturaleza tiene unas ciertas propiedades cuánticas y entonces aprovechémonos de eso para hacer computación. Y bueno, pues hay un entramado matemático detrás, eso se formalizó matemáticamente. Ese paradigma de computación, se pueden hacer algoritmos, de hecho es tan expresivo de forma computacional como la computación clásica, más. Y entonces, bueno, pues hicieron ese paradigma de computación y ahora lo que se necesita es ordenadores que sean capaces de llevar a cabo eso. Entonces, la tecnología ha llevado a que haya algunos ordenadores que son capaces de ejecutar esos programas, vamos a decirlo así, pero claro, de momento a tamaño muy pequeño y con ciertas dificultades, que vienen precisamente de la naturaleza cuántica de esa computación. Ah, vale. Pues otra cosita más sería, en la computación clásica tenemos que la unidad mínima, o sea, son 2 estados, ¿no? Y tenemos lo que son los bits, ¿no? Que es la unidad mínima de información. ¿Cuál sería el paralelismo que tiene con la computación cuántica? Bueno, en la computación cuántica hay también una unidad mínima de información que se llama qubit, la Q por cuántica, ¿no? Y así como los bits tienen algunas propiedades que los hacen buenos para hacer computación, que son que pueden estar en 2 estados y que además para ver en qué estado están, pues basta con mirarlos, pues entonces cuando tenemos 2 estados y tenemos muchos bits, muchos componentes que pueden estar en 2 estados, podemos hacer números, podemos codificar los números y podemos hacer operaciones con ellos, podemos hacer lógica.
Entonces, si podemos hacer números, podemos hacer lógica, pues ya está. Ya podemos tenemos un lenguaje bastante expresivo. Eso lo desarrolló Turing hace muchos años. Entonces, ahí eso es la base de la computación clásica. En la computación cuántica, cada qubit puede estar en dos estados que llamamos básicos, pero también puede estar en una superposición de dos estados. La superposición es una de las propiedades de la física cuántica, de las partículas que se rigen por la física cuántica. Entonces, eso hace que tenga una capacidad expresiva mucho mayor, pero también genera ciertas dificultades para hacer computación con ellos, ¿no? Vale, pues entonces podemos tener qubits, podemos tener esa capacidad expresiva de los qubits y podemos hacer matemáticas con ellos. En lugar de puertas lógicas o de conectores lógicos como en la computación clásica, utilizamos lo que llamamos puertas cuánticas, que dentro del entramado matemático que expresa la computación cuántica, eso corresponde a algo que se llaman operadores lineales sobre qubits. Y entonces, bueno, pues tenemos unas matemáticas que son coherentes, igual tenemos en la computación clásica. Al principio es un poco más complicado de entender, pero realmente sí se pueden hacer algoritmos igual que los hacemos en la computación clásica. Ah, vale, vaya, curioso. Y bueno, pues relacionado, seguramente mucha gente que habla de lo que es, bueno, la física cuántica, la computación cuántica, no sé qué, muchas veces también se escucha mucho el término de los ordenadores cuánticos, ¿no? Que imagino que, ¿qué son esos ordenadores cuánticos? ¿Qué características o en qué pueden ayudarnos a nosotros en el...? Bueno, un ordenador cuántico es un ordenador que es capaz de ejecutar algoritmos cuánticos. Eso sería, ¿no? ¿Cómo se construyen? Pues no tengo ni idea. O sea, hay muchas tecnologías distintas, no es muy difícil eso. Ya. Muy difícil. Hay una tecnología que se basa en superconductores, hay otras que se basan en trampas de iones o mezclados, hay otros que son ópticos, hay distintas tecnologías para tratar de conseguir esas unidades de información hechas de forma física que, perdón, No, tranquilo. que sean capaces de realizar esos algoritmos. Igual que nosotros necesitamos algo físico que haga lo que se supone que un bit tiene que hacer en la computación clásica. Entonces ahí pues tenemos, yo qué sé, pues tenemos matrices de memoria, o tenemos transistores, etcétera, ¿no? Bueno, pues el equivalente sería cuántico. Lo que pasa es que las propiedades cuánticas de las que queremos aprovechar pues, para hacer computación, pues son difíciles de construir. Ya. Y difíciles de manejar y de mantener en el tiempo. Claro. Imagino, sí que necesitan como una situación, ¿no? Y un entorno Claro, necesitan, por favorable. ejemplo, un entorno en el que no tengan ninguna interacción con el exterior. Ni siquiera, por ejemplo, la interacción, o entre ellas, la interacción que viene del movimiento propio de la energía térmica, ¿no? Entonces tienen que estar muy aislados del exterior, vale. Incluso aislados térmicamente. Entonces son unos aparatos que están aislados a temperaturas muy cercanas a cero De ahí Kelvin. su complejidad, imagino, ¿no? Entonces es muy complicado, sí, sí. Buah, pues qué movida, ¿no? Al final. Así que, bueno, también otra pregunta que surge, ¿no? De cuando hablamos de ordenadores cuánticos es ¿qué pasará con la seguridad de todos los sistemas de hoy en día y cómo afectará a la criptografía en un futuro, ¿no? Claro, como decía antes, la teoría va por delante en este caso, ¿no? Entonces tenemos una forma de construir algoritmos cuánticos y tenemos varios algoritmos cuánticos que ya se han desarrollado, se conocen que son así. Y entre ellos hay un algoritmo que se llama algoritmo de Shor, que usa un algoritmo de la transformada de Fourier, y ese algoritmo de Shor es capaz de resolver en tiempo polinomial el problema de factorización. Es decir, cuando yo tengo un número muy gordo, un número entero muy grande, de muchas cifras, con 1000 cifras o más, que sea producto de dos primos, grandes también, es difícil saber cuáles son los dos primos que yo he multiplicado para hacer eso si nadie me lo dice. Multiplicarlos es muy fácil, pero saber qué factores tiene no es nada fácil. Claro. Y bueno, eso no es nada fácil, quiero decir, fácil es, tú haces divisiones y ya está, Sí, pero cuesta mucho en tiempo y en recursos de memoria. Entonces hay un sistema de criptografía que se basa en eso, hay varios sistemas de criptografía que se basan en eso y de hecho son los que usamos en sistemas de factorización de números primos o de curvas elípticas, que es lo que utilizamos, pues se basa en eso, en que hay operaciones matemáticas que es fácil de hacer, pero es difícil de deshacer. Y este algoritmo de Shor lo que hace es esa operación que es difícil de deshacer, costosa de deshacer, la deshace en un tiempo fácil, en un tiempo corto. Entonces, cualquier sistema de criptografía que se base en eso, pues se rompe mediante el algoritmo de Shor. Vale, eso ya existe. Vale. Los ordenadores cuánticos lo pueden hacer. Lo que pasa es que lo pueden hacer con números pequeños de momento.
pequeños para lo que es una Claro, clave. y de ahí el miedo que cuando Claro. puedan hacerlo Entonces, con si los eso los mayores, vamos escalando y podemos ejecutar ese algoritmo en ordenadores cada vez más grandes y con números cada vez más grandes, pues eso va a ser un ahí hay problema. claro. Claro, toda la criptografía basada en eso está en peligro. Vaya. Y bueno, también así, también relacionado con los ordenadores cuánticos, porque se ha hablado mucho, ¿no? También ahora que está el tema muy de moda del blockchain, ¿no? ¿Cómo afecta también a este ámbito del Pues un blockchain? poco lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes blockchain, lo que necesitas es necesitas una prueba de trabajo que se basa también en deshacer ciertas operaciones Claro. matemáticas. Entonces, pues la prueba de trabajo, si un ordenador cuántico es capaz de ser programado para resolverla de forma Más sencilla. mucho más corta en el tiempo, pues claro, pues eso también, Claro, precisamente estamos haciendo lo mismo. la prueba de trabajo, que es lo que te asegura la autenticidad de los bloques, pues claro, se rompe Bueno, también. entonces la idea de tener ordenadores cuánticos en casa No, está queda lejísimos. está muy lejos, ¿no? Esa idea. Lejísimos. Yo no sé si lo veremos en las próximas décadas, yo creo que no. No, porque hay cada vez están escalando más, los ordenadores cuánticos, cada vez hay más grandes. Más grandes en el sentido de que tienen más qubits y que son capaces de hacer algoritmos que necesitan más tiempo de ejecución. Pero tanto como para tenerlos en casa, no, hoy día no, la tecnología no existe para tenerlos en casa aún. Vale, entonces la computación cuántica parece como un tema importante, ¿no? Y que es el futuro, al fin y al cabo, de lo que viene siendo la informática, por ejemplo. Bueno, en cierto sentido sí, pero en otro gran sentido no. Yo creo que no es el ánimo hacer computadores cuánticos de propósito general. O sea, un ordenador cuántico con el que yo pueda jugar, ver series, hacer los trabajos de la uni y además hacer cálculos de no sé qué, pues Claro. no. Pero algunos ordenadores cuánticos para algunos propósitos muy específicos, eso sí. Y esos propósitos específicos pues serán sobre todo de investigación. Investigación. Espero que sean de investigación. Esperemos, sí. Entonces, bueno, te iba a hacer la pregunta de si crees que debería de darse clases de cuántica, asignaturas en sí de cuántica en las ingenierías, por lo menos. Bueno, no lo sé si como asignaturas troncales o así, pero en una ingeniería informática o en un máster en informática o algo así, yo creo que no estaría de más porque es un paradigma que es muy bonito, es muy interesante. Y bueno, aún no se sabe si va a ser algo a lo que dedicarnos como una línea de trabajo en informática que sea presente, duradera y tal, ¿no? Tiene pinta de que podría ser. Y desde luego, si llega a serlo, va a ser muy importante. Pero bueno, aún estamos en ese impasse de no saber si Está todavía realmente en proceso, ¿no? es algo que tiene ya, que va a llegar hasta un cierto tamaño, ha resultado interesante y ya está, o no. Y eso depende sobre todo de la tecnología, de lo que hagan los físicos con eso. Vale. Bueno, pues ahora que estamos hablando un poco de a futuro, ¿no? ¿Cuál crees que será la tecnología que más impacto va a tener en un futuro? Tipo blockchain, inteligencia artificial, así un poco por encima. Un poco tu opinión. ¿Qué crees que es el futuro? El futuro es lo que tiene de malo el futuro es que es difícil de predecir. Entonces, Ya. claro. Pero ahora mismo a corto plazo yo diría que los algoritmos de aprendizaje automático tienen pinta de ir a cambiar muchas cosas, o unas cuantas cosas. Y sobre todo a mí lo que me parece que tiene así, o por lo menos como tema de investigación o como tema, es el saber interpretar los algoritmos de aprendizaje automático. Porque ahora mismo son como una caja negra que bueno, tú lo echas ahí, lo entrenas, funciona, pero no se sabe muy bien cómo. Y entonces pues a veces producen errores o a veces producen sesgos o efectos indeseados, ¿no? Y yo creo que eso puede ser ser. una línea de trabajo muy interesante. El entender, ¿no? Realmente lo que están haciendo. Sí, a mí me parece que eso sí que ha cambiado bastantes cosas y que bueno, que va a seguir cambiando. Yo creo que es algo donde vamos a ver mucho trabajo. Vale, pues ya como pregunta final sería, ¿qué consejos le darías a todas las personas que te estén viendo ahora mismo, que quieran seguir tus pasos, que quieran dedicarse un poco a la divulgación científica y que tengan un poco también esa filosofía, ¿no? De que la gente se interese por la ciencia? Pues yo diría que hay como dos cosas, ¿no? Una es entender muy bien de lo que estás hablando, o sea, estudiar mucho Estudiar es importante, de sí. lo que estás hablando, y tratar de entender bien a quién se lo quieres contar. O sea, tratar de conocer a la gente a la que se lo quieres contar. ¿Qué les puede interesar? ¿Qué les da miedo? ¿Qué les da alegría? Pues para qué lenguaje usan, etcétera, ¿no? Para podérselo, tener una cierta empatía, una cierta comprensión hacia la gente y poderle contar las cosas que crees que les pueden resultar relevantes. Y luego ya, una vez que tienes esas cosas, pues ya sí, buscar tu forma de hacerlo y aquellos medios que te parezcan más adecuados para lograrlo. Y si no los hay, pues inventarlos, ¿no? Pues, oye, pues muchísimas gracias por habernos
dado la oportunidad de entrevistarte y hacerte un par de preguntitas. Y pues nada, pues eso, la verdad es que muchas gracias, Pues por, muchas por gracias a haber vosotras. venido y espero que sigas disfrutando la estancia aquí en Canarias y que te esté gustando un poco el ambiente de, ¿no?, nosotros, los ingenieros en general. Así que pues nada, pues eso es todo por hoy. Nada, yo encantado, de nuevo, Sí, así que muchas sí. gracias. Y bueno, me están comentando lo de los 90 segundos. Ah, es verdad. Sí, pero no, vale, vamos y ahora lo usamos. Sí, es que eso es. Y pues nada, pues.